tardes, queridas hermanas y hermanos de la Gran Comisión. Bueno, pues hace mucho tiempo que no nos vemos por el confinamiento y he decidido de compartir con vosotros la palabra por este medio. Espero que sea de bendición y que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Bueno, pues la palabra del Señor está en 2 de Samuel 16:5. Y el título es Tú no te pareces a mí. Dice así la palabra del Señor. Y vino David hasta Bahurín, y he aquí salió uno de la familia de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerar, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los reyes valientes estaban a su derecha y a su izquierda. David estaba en medio, rodeado por todos los hombres de guerra, a su izquierda y a su derecha, dice la palabra. Cuando esto aconteció, Abisai, hijo de Sarbia, estaba entre el ejército que lo estaba rodeando. Esto lo podéis ver en el versículo 9 y 10. Dijo al rey: ¿por qué maldice? ¿Quién es Simeí? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pues Simeí insultaba fuertemente al rey. Simeí, recordemos, es de la casa y de la familia de Saúl. Podéis imaginaros qué odio tenía la casa de Saúl a David, porque sabemos todos que Saúl fue el primer rey de la Biblia, pero Saúl no hizo la voluntad de Dios, no obedecía al Señor, mejor dicho. Entonces el Señor implantó a David en el lugar de Saúl. Podéis imaginarse el odio que se tenía la casa de Saúl a la casa de David. Así que Simeí salió y lo insultaba. Y lo insultaba tirándole piedras al rey y ridicularizándolo. Y le decía: Jehová te tiene así. Y muchas veces nosotros pues tenemos pensamientos que no son de la voluntad de Dios y ponemos en la boca palabras de alguien que no debíamos de poner, porque es muy delicado hablar de rey y más de, bueno, esto es una enseñanza de todas las personas. Así que le dice: Jehová te tiene así. Y no era cierto que Jehová lo tuviera así. Lo que pasa es que él huyó a Bahurín porque su hijo Absalón le había dividido el reino. También, como el hijo Absalón era muy sagaz, dice la palabra, y muy inteligente, pues también embaucó, convenció a quienes, a más de medio ejército de David. David tenía un corazón, como todos sabemos, conforme a la voluntad de Dios. Y él no quiso enfrentarse con su hijo, Absalón, sino prefirió que Dios arreglara las cosas, porque este hijo había dividido el reino en dos partes y había convencido, repito, a más de la mitad del ejército de David. Y David no quería enfrentarse con su hijo. Y
huyó a Baurín, donde estaba cerca la familia de Saúl. Así que, hermano, maldecía al rey, y uno de sus hombres de guerra, repito, Abisai, le pidió permiso para arrancar la cabeza del rey, porque le dijo: este perro muerto, porque te tiene que insultar, porque te tiene que ridicularizar delante de las demás. Pero vamos a estar muy atentos y muy atentas, porque aquí es donde viene la enseñanza. David no respondió como tenía que responderle a un guerrero que era un guerrero eficaz, un guerrero valiente, un guerrero fiel. David respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Le respondió a quién? Le respondió a Abisai. Esto es una controversia, porque si este hombre lo que quería era defenderlo, ¿cómo David le va a decir: ¿qué tengo yo contigo, hijo de Sarbia? Esto era más bien una ofensa para el guerrero. Pero vamos a ir más adelante para darnos cuenta de lo que el Espíritu Santo quiere transmitir en esta tarde. Abisai estaba defendiéndolo, porque el otro, Simei, tenía rechazo contra el rey. Y para que no pasara vergüenza, entonces el rey le tenía que decir: muy bien, guerrero mío, o Abisai, muy bien lo que estás haciendo, porque me estás defendiendo, mi honra no quiere que caiga por tierra. Así que, hermanos, para que comprendáis mejor la palabra, les voy a hablar de 3 guerreros que tenía David al frente de todo su ejército. Y estos guerreros eran hijos de Sarbia. Estos guerreros se llamaban uno Abisai, otro se llamaba Joab y otro se llamaba Aser. Abisai era el general del ejército de David. Era general y era hijo de Sarbia. ¿Y sabéis quién era los hijos de Sarbia? Sarbia era hermana de David. Entonces es muy fácil, podríamos entender de decir: bueno, pues si son los hijos de la hermana, seguro que David los puso al frente porque eran sus sobrinos. Es verdad, se puede pensar, es lógico. Pero no fue así, hermano. No fue así. Sino que estos 3 guerreros eran guerreros sobresalientes. Y estos 3 guerreros tomaron el puesto porque se lo ganaron con sus esfuerzos. Eran valientes, eran, como digo, sobrinos del rey David. Pero ellos no estaban en el ejército de David por ser sobrinos, repito, sino porque por sus cualidades. Estos 3 eran los principales del ejército de David. Había muchos guerreros. Tenía David muchos guerreros, pero ninguno como estos 3. Así que eran fuertes, eran valientes, eran leales más que los otros. Por ejemplo, les voy a hablar un poquito de Joab. Era general del ejército de David. Y para llegar a ser general, no fue por ser sobrino. Lo voy a repetir bastantes veces para que sepáis, porque aquí se dan muchos nombres y nos podemos desvincular un poco. Entonces, sino que logró y se ganó ese puesto y venció al ejército jebuseo. El ejército jebuseo era un ejército que tenía un odio hacia el pueblo de Israel muy grande y lo había estado presionando durante años, durante décadas.
Entonces este hombre, Joab, fiel, valiente, leal, derrotó al ejército jebuseo. Por eso le digo que ganó el puesto de general, porque él se lo ganó a pulso. Otras hazañas tuvo también para que estuviera en ese puesto. Era un general leal al 100% para el rey y para Israel. Trabajaba para el pueblo de Israel, para Jehová Dios, y en exclusivo para el rey. Hasta el punto que un día Joab estaba en una guerra, y ya iba a tomar la ciudad. Y todos sabemos por la escritura que cuando el rey, cualquier guerrero tomaba una ciudad, le ponía el nombre del guerrero. Pero él era tan leal al rey que esto es algo que nosotros, para aprender nosotros, para enriquecernos en el espíritu, más en estos tiempos, hermanos, que el Espíritu Santo quiere que todos sus hijos se regeneren, se pulan, se quiten del corazón y de la mente tantas cosas, tanta arrogancia, tanta arrevancha de unos por otros, de querer ocupar puestos. Dios no le agrada eso, hermano. Dios le agrada que nosotros trabajemos como trabajó Joab para el rey. Él estaba a punto de tomar una ciudad y no quiso tomarla. Llamó a David y le dijo: mirad, mi rey, ya está a punto de ser tomada la ciudad. Si tú no vienes y das el último toque de gracia, la ciudad lleva mi nombre. Pero es que yo, rey David, yo no trabajo para mí, yo trabajo para ti. Y eso es muy difícil en el día de hoy, que alguien pueda trabajar, pero de esta forma, porque trabajar se trabaja, pero de esta forma, con esta fidelidad. Y mirad que David tuvo muchos errores. David tuvo más errores que Saúl, que el rey Saúl. ¿Lo sabíais? Sí, pero lo que diferenciaba de uno del otro era que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y Saúl no lo tenía. ¿Se estáis dando cuenta? Pero no, estos hombres no lo servían porque era un rey ejemplar. David cometió muchos errores, pero lo respetaban. Y él lo llamó y le dijo: mira, estoy a punto de dar el golpe. Ven, rey, y toma la ciudad. Fue David, dio el último toque de gracia y cogió, dice, una corona llena de perlas preciosas, y se hizo con el nombre de la ciudad. Así que le puso su nombre a la ciudad. ¿Veis la lealtad que tenía este hombre? Eso se ha perdido en los días de hoy. Que alguien pueda trabajar por otra persona así, lealmente, aunque le vea todas las faltas que le vea. ¿Por qué? Porque él es un ungido. Y en el pueblo de Israel tenía un concepto tan grande de lo que era un ungido, que tenía miedo de mirar al ungido y hablar mal de él. Porque cuando Dios coge a un ungido, solamente Dios tiene la potestad sobre ese ungido. Solamente Dios puede juzgarlo. No puede juzgarlo nadie, hermanos y hermanas. Así que este hombre era leal al máximo. Por eso él estaba al frente del ejército de David.
general del ejército de David. Esto lo podéis encontrar en 2 de Samuel 12:26. Este hombre también era consejero de David y lo aconsejaba correctamente. Pero lo aconsejaba con ¿cómo? Humildemente, hermano, no por encima del rey. Entonces, este consejero, ¿os acordáis de David cuando quiso censar el pueblo? La cantidad de hombres de guerra que tenía. Pues él vino, Joab, su consejero y su general, le dijo, no, David, no censes el pueblo, porque Jehová Dios va a traer una catástrofe sobre el pueblo a consecuencia de tu pecado, porque estás pecando. Pero David no hizo caso. Y todos sabemos lo que ocurrió. Vino una gran catástrofe sobre este pueblo. Este hermano y hermanas era Joab. Por eso Joab era general del ejército de David. No porque era sobrino, sino por sus cualidades. Le voy a hablar ahora de Abisai. Abisai, dice la palabra, habla menos de Abisai, pero dice la palabra que derrotó a 18.000 amonitas, también enemigo del pueblo de Israel. Y se enfrentó a 18.000 en ejércitos con solo una parte del ejército que David le dio. Esto está en Primera de Crónicas 18:13. Pero también, aquí, atento hermano, para la enseñanza de esta tarde, dice también, le dijo David, en una de las conversaciones que tuvo, le dijo David, ¿qué tengo contigo, Abisai? ¿Qué tengo yo contigo, Abisai? Y es extraño, es muy extraño que un rey que tenía unos ejemplares, hombres como estos, le hablara de esa forma. Casi era un insulto. Cuando eran valientes, eran leales al rey, trabajaban para él. Este hombre, Abisai, en una ocasión le salvó la vida a David. Estaba en un campo de guerra y estaba luchando contra un gigante que no era David, que no era Goliat, era otro gigante, porque en aquel tiempo había más de un gigante. David estaba tan cansado de esa guerra que él, Abisai, le ayudó y terminó de matar al gigante y lo salvó. Ahora vemos, mejor dicho, por qué también este Abisai formaba parte del escuadrón de David y estaba en las primeras filas. Porque se lo merecía por la calidad que tenía como guerrero. Y porque servían a Jehová Dios y al pueblo de Israel. Hacían la voluntad de Dios. Ahora le voy a hablar de Aser, porque le di 3 nombres. Hijos de Sarbia. Repito, Joab, Abisai y Aser, sobrinos de David, valientes, arrojados, defensores de su rey y leales. Leales al punto de que ya hemos visto cómo lo servían. Aser dirigió 24.000 hombres. Era un tremendo líder, hermanos y hermanas, y con los atributos que tiene un tremendo líder como él. Estaba en una estatura alta en el pueblo. Y por eso su rey lo puso en la cabeza del ejército. Este era más veloz, dice la palabra, porque dice muy poco de él también. Dice la palabra que era veloz como una gacela.
Esto se encuentra en 1 de Samuel 23, 24. Ahora, hermanos, podemos ver que los hijos de Sarbia eran valientes, leales, veloces, lo daban todo por el rey y por el pueblo de Israel, por su pueblo. Tendrían que tener muchas cualidades para servir a este tipo de rey como David, sin querer ellos resaltar. Toda la honra se la llevaba el rey. Y esto nos habla mucho, hermano, de cuando estamos sirviendo en las cosas del Señor. La honra y la gloria se la tiene que llevar nuestro Dios, nuestro Padre, y también nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario. Ellos los primeros y el Espíritu Santo. Pero hablando materialmente, porque estamos en una tierra donde es física, la honra cuando estamos sirviendo en una iglesia, esto nos habla mucho. Tenemos que servir a los que están ahí al frente. Como presidentas de damas, como pastores, como una servidora que comparte con vosotros esta humilde palabra. Humilde porque está en mi boca, grande porque es del Señor. Entonces, esto nos enseña a nosotros a servir. Nos habla profundamente de cómo debemos de servir. Porque si servimos así, servimos a Jehová. Así que este hombre era también esforzado, valiente. Pero, otra pregunta. David, mire cómo le respondió. ¿Qué tengo yo contigo, con usted? Le dijo, hijo de Sarbia. A este le dijo, hijo de Sarbia. ¿Qué tengo yo contigo, hijo de Sarbia? Y es algo para ponerte a meditar, para pensar. Bueno, sí, porque nos lo dice la historia, porque ustedes no se parecen a mí. Y ese es el título de la meditación. Ustedes, con estas palabras que les fue diciendo a uno y a uno y al otro, quiso decirle, ustedes no se parecen a mí. No a mí, sino al rey David. Es como si dijera, sobrino, ustedes nacieron cerca, ustedes se criaron allí conmigo, pero ustedes y yo no nos parecemos. Por eso el tema de hoy es que tú no te pareces a mí, le decía el rey. Claro está, los más valientes, los más veloces, los más leales, los conquistadores del reino, para David, los más arriesgados, le dice, ustedes y yo no nos parecemos. Parecía que fuesen guerreros igual que David, pero no lo eran. No lo eran. Tenían celo por el rey y por las cosas de Jehová y por el pueblo. Tenían celo. Pero ese celo quedaba solo en el celo. Porque dice, peleáis la batalla para Jehová. Ustedes no son iguales que yo. Había gran diferencia entre David y los hijos de Sarbia, estos guerreros. Y bueno, y ya no digo de los otros, porque estos eran destacados. Dios nos da en esta tarde una enseñanza. Y quiere que arranquemos todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que hay en nuestra mente, que no puedan estar, pues muchas veces el enemigo se mete por cualquier tontería y te pone en la mente cosas que ya no son.
Así que, hermano y hermana, tengamos cuidado, porque la justicia no es de nosotros, la justicia es de Dios. Y yo, desde el púlpito, antes de cerrar la iglesia, estaba compartiendo con vosotros esto de la justicia, que la justicia no es del hombre, la justicia es de Dios, y de no abrir la boca de nadie. Así que Abner, general del ejército de Saúl, Abner, este es otro nombre, era general del ejército de Saúl y era enemigo de David. Y vamos a ver lo que David hizo con este hombre. Era enemigo aférrimo de David. No lo podía ver, como se dice, ni en pintura. Nunca creyó en su ungimiento. Nunca. Lo persiguió por décadas, por años. Le hizo la vida imposible. Y no lo mató porque no tuvo ocasión, porque Jehová siempre le estaba librando de la muerte. Es como si alguien tuviera un enemigo en el mismo evangelio y no aceptara la unción de los líderes que están ahí llevando todo por delante. Hermano, esto es muy serio. Tenemos que aceptar, porque David no era un hombre que se metía por los ojos. Era un hombre, narra las escrituras, un hombre más bien, como le diría, pues no era de una estatura normal, era bello, dice la palabra, pero no era grande ni fuerte como Saúl, para que entrara por los ojos y así lo sirvieran, sino que era más bien, pues, fino, un hombre fino. Pero este hombre no aceptó, Abner, general de Saúl, no aceptó nunca la unción del rey David. Y tenemos una enseñanza, y repito, no te puedes fijar ni en la fisonomía, ni te puedes fijar en los fallos que tenga una persona, porque el rey David tuvo muchos. Porque si Dios lo ha puesto ahí, hay que servir. Porque si servimos a aquellos que nos están sirviendo a nosotros, servimos a Jehová Dios, servimos al cielo. Y la recompensa la vas a tener. Pero claro, abnegando, ¿no? Y no queriendo ocupar puestos que no nos pertenecen, ni querer decir, ay, yo no lo veo como pastor o como unción, o yo no veo a esta mujer como presidenta de damas, y ahora yo no veo a la mujer del pastor que sea una líder, ni nada de eso. Porque nos fijamos en lo que es los hijos de Sarbia, mis primos, ahora no me sale la palabra. Mis sobrinos. Nos conocemos y ya creemos que no. Y Dios nos habla en esta tarde de que el que está ungido hay que respetarlo. Hay que trabajar para el reino de Dios. Porque ellos también trabajan para el reino de Dios. Ellos no están ahí para que tú le trabajes. Ellos son los primeros que trabajan. Ellos son los primeros que se esfuerzan. Ellos son los primeros que se abnegan a ellos mismos. Pero vemos el rostro. Vemos los fallos. No. Esos fallos se los tienes que dejar a Jehová Dios. Porque sus ungidos, los que están puestos ahí para el servicio de la iglesia, solamente Dios los juzga. Y los juzga duro.
Tú quizá lo puedes juzgar ahí por encimita con 3 palabras, pero como ese hombre o esa mujer esté haciendo algo malo, tengamos en cuenta que Dios le va a dar más de la tercera parte de lo que tú le podrías dar. Por eso no podemos. Acordaros de Moisés. Solamente por hacer una especulación la hermana María, de decir, ay, que se casó con una cusita. Cusita es mujer morena, mujer negra, morena. Y eso, pues no, porque ella no es hebrea. ¿Y qué le pasó? Se llenó de lepra, porque estaba en el Antiguo Testamento. Y hoy creemos que Dios no ajusta las cuentas. Dios ajusta las cuentas, hermano. Y esto no es para asustar a nadie, ni yo estoy hablando de nadie. Yo estoy hablando de la palabra del Señor, para que aprendamos, para que seamos verdaderos cristianos, como a Dios le agrada, hermano. Así que Abner tenía un gran odio a David. No lo reconocía ungido. Decía, poquita cosa ahí, va a estar un anda, ya. Tuvo que pasar décadas para que Dios estableciera a David en el trono. Porque antes fue perseguido, se fue al desierto, allí estaba como un mendigo tirado en el desierto, nadie lo reconocía. Pero llegó el momento que, como era una unción verdadera de Dios, muchas veces puede suceder así, de que el líder esté pasando malas pruebas y ya no sea por un tiempo el consejero que fue, ni lo valiente que era, y entonces nosotros queremos un líder conforme a nuestro pensamiento. Y eso no es así. Porque el que es líder, tarde o temprano Dios lo pone en su sitio, como puso a David. No lo podemos juzgar a ese líder ni porque está muy gordo, ni porque está muy flaco, ni porque ha hecho esto, ni porque ha hecho lo otro. No. Hay que respetarlo, hermanos y hermanas. Así que Abner no solo era enemigo de David, Abner fue enemigo de Joab. Y de Joab también él, con una furia grandísima, Joab, general del ejército de David, mató a Abner. Pero antes de matar a Abner, este hombre, Abner fue al palacio de David. Y él quería una reconciliación con David. Pidió perdón a David. Reconoció que después de tantas décadas de persecución, de tanto daño como le había hecho a David, reconoció que era el ungido de Dios y pactó con él. Y dice que David le ofreció el mejor vino, la mejor comida, el mejor banquete de su palacio para este Abner. Y lo más grande de todo, hermanos y hermanas, lo más grande de todo, lo perdonó. David perdonó a Abner. Y Abner había sido como algo sucio en su vida. Siempre con la revancha de decirle, tú no eres el rey es Saúl y yo soy su general. Y persiguiéndolo como todos sabemos, por los desiertos. Pero él lo perdonó, lo abrazó, lo besó y lo despidió en paz. Al ver esto, Joab
le dijo a David: ¿por qué has dejado ir a Aser, si tú sabes que es nuestro enemigo? Y dice David: hagamos la paz. Yo lo perdoné. El mejor consejero, que era Joab, el mejor guerrero, el más fiel, pero su corazón no pudo perdonar. Aquí está la enseñanza. Su corazón no pudo perdonar. Ya puede ser el mejor guerrero, la mejor guerrera para el pueblo de Dios, el más leal de los amigos, pero cuando no tienes el corazón de Dios, no sabes perdonar, guarda rencor, Dios no acepta eso. Dice la palabra que después de ver el rey David muerto a Aser, lloró grandemente a este hombre, lo lloró. Y dijo a gran voz: yo lo perdoné. El mejor consejero, repito, el mejor guerrero, para que nos demos cuenta que muchas veces nos sirve que seamos los mejores consejeros, que seamos los mejores guerreros, que seamos los más fieles. Pero si tu corazón no puede perdonar, y perdonar es cuando hay un perdón genuino, se ve, se nota en la relación que tú tienes con esa persona. No andas con tabús, no andas cambiando, no, sino que siempre permaneces lo mismo. ¿Por qué? Porque no es el consejero, no es el guerrero, sino es el corazón. Es la capacidad de perdón. Unos perdonan a media, otros perdonan un poquito más, pero perdonar, que tú puedas mirar a esa persona y amarla como la has amado antes. Ese era el corazón de David. Su corazón no pudo perdonar. Y dice la Biblia que se fue detrás de Abner, y lo alcanzó y lo mató. Y él es general de David, porque David lo quitó de general. Y salió David y lloró, dice la palabra, por el enemigo que siempre lo buscó, que nunca creyó en él, que lo criticó, que lo maldijo. David hizo luto y lloró y dijo al pueblo: no comeré pan hasta mañana, porque un príncipe, hermano, esto ya es demasiado, que ese hombre que le había hecho la vida imposible toda la vida, y él dijera que un príncipe de Dios había caído en tierra, ¿qué corazón no tendría este hombre para hermano, ver en ese hombre que era príncipe, el general del ejército de Saúl? Dice que era un príncipe. Veía conforme a la voluntad de Dios, los ojos de Dios, veía conforme a la voluntad de Dios, porque vio en él un príncipe, a pesar de todo lo que le había hecho, de todas las humillaciones, de todas las persecuciones, porque tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso David está en la presencia de Dios, porque cometió muchísimos errores. Pero ¿quién no comete errores? Somos humanos, pero el corazón solamente lo conoce Dios.
El corazón a él se derritió cuando vio a este hombre entrar por el palacio y decirle: mira, rey, que vengo a pedirte perdón. Después de tanto tiempo, vengo a decirte que yo creo en tu ungimiento. Y él, con un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que pone aquí en la tierra, por eso el Señor dice: respeten las autoridades civiles, no sabemos lo que hay. Aunque lo están haciendo muy mal, pero bueno, hermanos y hermanas, no sabemos si ahí hay príncipes, si hay princesas, si hay, a lo mejor, por así decirlo, la princesa no es la princesa. A lo mejor la princesa está detrás de, vigilando un aparcamiento. Sí, hermano. Eso es así. Así que él lo lloró. Él dijo que no comería pan hasta mañana porque un príncipe de Dios había caído en tierra. Y le dijo: Sarbia, ¿qué habéis hecho? Sarbia, hijos de Sarbia, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, hijos de Sarbia? David lo lloró intensamente y eso agradó al pueblo, hermano, porque él no estaba de acuerdo con Joab, de la forma que había actuado Joab. Y el pueblo en aquel tiempo estaba muy arraigado a la palabra de Dios y sabía que no se podían meter con los generales ni los príncipes de los pueblos. Así que aquí comenzamos a ver la diferencia entre David y los mejores guerreros que tuvo. Y David le dijo a los hijos de Sarbia: ustedes son para mí muy duros. Esto lo podéis encontrar en 2 de Samuel 10:18. La palabra duro se traduce, hermanos y hermanas, en personas insensibles, que aunque tenían todas las cualidades que tenían, sirviendo a Jehová Dios y a su reino, pero eran duros de corazón, insensibles, dañinos y crueles. Y eran duros de corazón, hermano. Y David le dijo: tú y yo, Joab, no nos parecemos. Ellos eran buenos guerreros, trabajaban para el rey, pero no tenían el corazón del rey. Aquí está la enseñanza de todo lo que antes hemos visto. No tenían el corazón del rey. Podemos ser excelentes y excelentes guerreros y guerreras para Jehová, consejeras y consejeros para trabajar duramente para el rey. Pero el rey, cuando estemos en su presencia, nos puede decir: fuera de aquí, pues no te conozco, porque para el rey todos esos valores, cuando estemos con él, se fuminan, desaparecen, pero queda tu corazón. Tu corazón, y eso es lo que quiere el Señor. Un corazón humilde y un corazón quebrantado y un corazón perdonador, pero de verdad. Que se vea la relación de verdad. Así que, hermanos y hermanas, espero que Dios os bendiga con la palabra. Y bueno, quiero hacer una pequeña oración con todas vosotras y vosotros, para que el Padre tenga en cuenta de que nosotros deseamos un corazón igual que el de David.
Dios Padre Todopoderoso, Creador de todo el firmamento, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la magnificencia, a ti la corona, a ti el poderío, a ti el tener que dirigir todas las naciones y todas las Pléyades y todos los reinos que haya sobre este universo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Danos, Señor, un corazón como el tuyo, Padre, como el del rey David. Por favor, Padre, dame un corazón, dale un corazón a mis hermanas y a mis hermanos, como el rey David. Que no seamos como los hijos de Sarbia, que no supieron perdonar, que no supieron, aunque le hagan daño. Danos un corazón como el tuyo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, pues les doy a todas un besito muy grande. No quiero mencionar una por una porque puede ser de que yo tengo muy poca capacidad de memoria y meta la pata. Pero os amo a todas con el amor del Señor. Y deseo de veros lo más pronto posible, porque os echo mucho de menos. Y os quiero de verdad. Y gracias, hermanas, por ver la meditación que he traído. Medita en ella. Y gracias al Señor, porque me está hablando mucho en este encierro. Y me está mostrando que verdaderamente tenemos que desechar todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y así los quiero yo, y yo sé que vosotros también lo queréis, porque yo os conozco. Así que un beso muy grande para todas, que os quiero muchísimo y que Dios os bendiga.
ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.